Bueno, buen día, ¿me escuchan? Buen día. Sí, bien. Bueno, mi nombre es Paula Fecina, yo soy residente de anestesia de quinto año del Hospital Garrahan. La idea de hoy... Bueno, esperamos 2 minutos más. Buen día. Hola. Hola. Buen día. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Mira que se me vuelca el mate cocido. Que está muy caliente. Muy caliente. Bueno, ahora sí, buen día. Mi nombre es Paula Fecina, yo soy residente de quinto año del Hospital Garrahan. Y la idea de hoy es presentar un proyecto de un trabajo de investigación que vamos a hacer en el servicio, liderado por el doctor Jaichenko, y del cual todos podemos participar, los que quieran, y nosotros, los residentes, vamos a participar seguro. Bueno, previamente, antes de meternos a hablar del tema del proyecto, vamos a hacer una breve reseña de por qué se va a investigar lo siguiente. El sevoflurano es una droga que todos conocemos, un anestésico, un agente inhalatorio volátil, líquido a temperatura ambiente, que fue precedido por otras drogas como el isoflurano, el alotano, previamente el cloroformo, y todos con un espectro de efectos adversos diferentes, por lo cual hoy en día el sevoflurano se convierte en una de las drogas más nobles que tenemos en la anestesia, que se utiliza diariamente y a nivel mundial. No por ello está exento de tener efectos adversos sobre los pacientes o nocivos a nivel, por ejemplo, ambiental. Se sabe que los gases anestésicos contribuyen un equivalente a 1 millón de automóviles, según este trabajo que se realizó en el 2010, al efecto invernadero. En este trabajo lo que se llega a la conclusión, analizando la exposición, digamos, la liberación de estos gases anestésicos al ambiente, es que se lo puede analogar con la liberación de una cantidad de dióxido de carbono comparado con una planta que trabaja con carbón, por ejemplo, o con 1 millón de autos que emanen los gases. Bien. El sevoflurano también es un gas invernadero que tiene un índice, que es un índice de Global Warming Potential, que mide la cantidad de calor que puede retener un gas invernadero. Y en relación, digamos, al dióxido de carbono, ¿no? Que sería el patrón. Entonces se dice que tiene un índice de 345, por lo cual una tonelada de sevoflurano sería igual a 345 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero el sevoflurano, de todos modos, tiene un índice menor que sus drogas compañeras, el isoflurano, el diflurano, por lo cual es la que menor contaminación ambiental conllevaría. Asimismo, conocemos también que existen efectos adversos que pueden producirse por la exposición a estos inhalatorios en procedimientos tan cortos o tan simples como puede ser una resonancia. Dentro del perfil de los efectos adversos que observamos, del sevoflurano, que vendría a ser el de utilización más frecuente y sobre todo para inducciones anestésicas, encontramos que puede producir sobre todo agitación, náuseas y vómitos, puede producir vértigo, inyección conjuntival, entre otros. Y este perfil de efectos adversos también persiste a lo largo del tiempo. Se observa que a las 72 horas de un paciente que ha sido expuesto a esta droga, puede todavía conservar vértigo, dolor de cabeza, inyección conjuntival, etc. Bien, nos pusimos a investigar al respecto y encontramos todos los efectos adversos descritos por el sevoflurano, entre ellos que altera la perfusión cerebral, que produce cambios de comportamiento en el postoperatorio, que puede producir o alterar lo que sería la memoria a largo plazo, afectar la perfusión cerebral en menores de 2 años. Lo que dijimos antes es que existe un síndrome de delirio descrito por los agentes inhalatorios.
Bueno, y que puede afectar también el desarrollo global encefálico en lo que serían ratones, y no estaría demostrado en humanos. Bien, asimismo se sabe que al uno utilizar drogas anestésicas volátiles, uno también estaría expuesto a sus efectos. Un estudio que se realizó en Madrid, en el cual lo que se hizo fue contabilizar o cuantificar la cantidad de agentes inhalatorios que uno en la cabecera, donde estaría el anestesiólogo, terminaría, digamos, siendo expuesto. Y se colocó, digamos, en un grupo, ese sería el grupo control, y en el otro grupo se colocó un extractor de gases para comparar cuál sería la exposición de ambos dos grupos. En este caso se los dormía a los pacientes con sistemas abiertos, ¿sí? Y bueno, y se encontró, se demostró, bueno, sí, semiabiertos, sí, que en este caso serían este y este. Se demostró que en el grupo en el cual se colocaba un extractor de gases había 94% de disminución en la exposición a los anestésicos. Y en otros estudios también hacen hincapié en la importancia que sería premedicar a los pacientes que uno considera que no serían colaboradores. ¿Por qué? Porque si no nos exponemos a un tipo de anestesia que va a requerir más dosis de inhalatorio, más tiempo de exposición, y además, al ser tórpido, probablemente haya mucha más difusión al ambiente. Y otros lugares en el mundo en los cuales esto está un poco más estandarizado, así como uno sabe cuando se expone a la radiación cuál sería el límite, hasta dónde sería lo permitido o lo demostrado no nocivo. En este caso hay países que también tienen su límite de exposición a los inhalatorios, en este caso el sevoflurano, ya sea en una jornada laboral completa o simplemente en el momento de la inducción. Bien, entonces nos pusimos a investigar respecto de la posibilidad de comenzar a utilizar anestesia endovenosa en pacientes que sean sometidos, por ejemplo, a procedimientos ambulatorios, procedimientos cortos. Bien. Y encontramos bastante bibliografía en donde se utilizaba propofol y ketamina, propofol fentanilo, una variedad, un amplio espectro de drogas que se han utilizado. Entonces nosotros nos pusimos a pensar en cuál podría ser nuestro proyecto de investigación. Bien, y la hipótesis que planteamos fue la siguiente. Demostrar que utilizando anestesia endovenosa total y manteniendo la ventilación espontánea en pacientes pediátricos sometidos a endoscopías digestivas altas y bajas, se lograría disminuir la estadía hospitalaria, el costo total de la intervención, la contaminación ambiental y el riesgo profesional. Y asimismo disminuiríamos la probabilidad de efectos adversos para el paciente, disminuyendo las náuseas y vómitos posoperatorios y el síndrome de delirio por inhalatorios, mejorando entonces el confort general de la intervención. Los criterios de inclusión van a ser pacientes ASA 1 y 2, que pesen 15 kilos o más, que tengan 1 año o más, procedimientos ambulatorios y que obviamente cumplan con el ayuno adecuado. Y entre los criterios de exclusión, pacientes ASA 3-4, que se encuentren ya internados en el hospital por alguna patología, no por la preparación previa al procedimiento, o procedimientos que requieran internación posterior. Malformaciones de la vía aérea, pacientes que tengan una enfermedad de reflujo severa, por ende un riesgo aumentado de aspiración, pacientes en tratamientos con drogas psicotrópicas o simplemente la negativa. Bien, la idea es tomar un N y randomizarlo en dos grupos. Un grupo que va a ser expuesto al sevoflurano solamente y otro grupo experimental en el cual se va a hacer anestesia endovenosa total. Y se considera la posibilidad de agregar un tercer grupo que sean pacientes bajo anestesia, inducción con anestesia inhalatoria y mantenimiento con anestesia endovenosa total. En la recuperación posanestésica, un anestesiólogo que sea ciego a esta randomización lo evaluará en función de los outcomes o los objetivos planteados en la hipótesis. Bien, ¿cómo se procederá? Un paciente que ingresa a la sala de intervención que no presenta acceso venoso, se lo va a colocar. Si estamos en el grupo
expuesto a los inhalatorios, se le hace una inducción inhalatoria y se le coloca el acceso periférico. Si estamos en el grupo endovenoso estricto, la idea sería colocarle la vía periférica con previamente utilizar algún anestésico local en la zona. Y si estamos en el grupo de inducción con inhalatorio, se coloca el acceso venoso, se empiezan a pasar las drogas endovenosas y luego se suspende el inhalatorio. Bien, la vía aérea dijimos que la idea era mantener a los pacientes bajo ventilación espontánea. Entonces la vía aérea hay que tenerla accesible, ¿sí? Principalmente, y asistida con oxígeno, con una bigotera. Al ser procedimientos endoscópicos no se puede colocar ninguna otra cosa más que un tubo endotraqueal porque complicamos, digamos, la zona de trabajo de los endoscopistas, salvo que sea baja, ¿no? Bien, se van a llevar a cabo monitoreo estándar y siempre contando con un sistema de aspiración disponible, se va a oxigenar al paciente y se va a realizar un bolo endovenoso de propofol, 2 miligramos kilo, en 3 a 5 minutos para evitar la apnea. La idea es continuar con una infusión de 300 a 500 microgramos kilo por minuto y de remifentanilo en dosis de 0,1, 0,2 microgramos kilo. Siempre controlando que el paciente continúe ventilando adecuadamente. Una vez en condiciones, se lo colocan de cúbito lateral izquierdo y se comienza el procedimiento endoscópico. En caso de que el paciente no se encuentre en plano suficiente, se procederá a realizar un bolo de 1 miligramo kilo de propofol. Una vez en la recuperación posanestésica, será recibido por este anestesiólogo, uno que tenga, digamos, el 100% de la información, que va a ser el que cuida al paciente, y el otro que se dedicaría a recabar, digamos, a recopilar los datos, que va a ser ciego a cuál procedimiento anestésico fue administrado. Y va a ser el encargado de recopilar dentro de estos datos generales el tiempo de estadía hospitalaria, la incidencia de náuseas y vómitos que presentó el paciente y el confort general. Los otros outcomes serían evaluados, digamos, al finalizar el trabajo. Bien, la información que consultamos y la idea es que ahora nos puedan contribuir con alguna opinión, alguna experiencia personal que nos pueda ayudar al trabajo. Uno de los motivos de hacer esto es que el hospital, como algunos de ustedes saben, está haciendo mucho procedimiento ambulatorio y muchos chicos se están quedando a dormir en el hospital, en la recuperación, 13, 14, 15 por noche, de los cuales muchos podrían entrar dentro de un plan ambulatorio o darle el alta antes de pasar la noche. Ahora, esto es un ovillo, y una de las puntas del ovillo es empezar demostrando lo que es la anestesia ambulatoria, lo que sería entre comillas, celeras en pediatría, y empezar a manejar un protocolo, por lo menos en esta fase, ¿no? Inicial, e ir avanzando. Si esto empieza a dar resultados, tenemos un protocolo, lo empezamos a utilizar y ir avanzando, por lo menos en lo que es periféricos. En la reducción del gasto en Seborane, en la reducción del riesgo profesional, y bueno, y estará por demostrarse que hay algunos trabajos, digamos, el mejor confort, la disminución de agitación, etcétera, del Seborane. Entonces ahí hay varios flancos, y esa es la principal causa. El futuro, los proyectos del hospital es armar un centro ambulatorio, separar lo que es el centro quirúrgico de alta complejidad de lo que sería un hospital de día quirúrgico, donde los pacientes entran y se den de alta y a las 6 de la tarde se bajó la persiana y se apagó la luz. Les cuento así, igual temprano. Entonces, como eso se va a construir en 1, 2, 3 años, vamos a empezar con esto, haciendo nuestra propia ciencia y avanzando sobre 1 o 2 quirófanos que van a ser designados 1 o 2 veces por semana para empezar a implementar este tipo de programas ambulatorios. Y si eso da un buen resultado, se va a empezar a replicar y tener un sector del hospital que sea solo ambulatorio y otro que sea solo quirúrgico. Porque lo que nos sucede es que si hay una cirugía compleja a la mañana, queda un hueco, meten un paciente ambulatorio, una cirugía de 20 minutos, ese quirófano está frenado 3 horas.
entre que limpian, bajó el ambulatorio, se sacó el catéter, se lo llevaron y limpiaron el quirófano, son 3 horas por un procedimiento de 15 a 20 minutos. Entonces, por especialidad se va a abrir una lista de cirugías donde se anotarán los criterios de inclusión para lo que sería el ambulatorio estricto pediátrico y dejar la alta complejidad en un circuito administrativo funcional diferente que lo que es el ambulatorio. Se está apuntando hacia eso. Las endoscopías serían las más Las endoscopías de paciente ASA 1 o 2, mayor de 15 kilos. No, pero respiratoria no tiene ninguno, ASA 1 o 1. Bueno, No. pero la realidad es que más... van, La endoscopía gástrica depende del día. Yo tengo todos pacientes con reflujo. Así que, bueno, yo no podría hacer pacientes con reflujo. Ya es como complicado para mí hacerlo. Claro, es una lástima, porque Ah, se van igual, pero no Me son parece, las Andrés, cosas. que en los criterios de exclusión Es muy difícil. creo que tendría que excluir en digestiva los terapéuticos, porque son otros tiempos, otras maniobras, que no lo había excluido. No es lo mismo ir, mirar, tomar una biopsia que Hoy no. ir a embolizar, ir a ligar, viste, colaterales. Me parece que eso habría que pensarlo. Algunas gargantas que se hacen en respiratoria pueden entrar. Eso Sí, a ver, la idea, y esto fue, no sé si las hernias también. fue charlado con varias personas, falta docencia acá, lo hablé con Guillermo ahora cuando estuve con él, bueno, con varias personas. Yo hablaba del ovillo porque tenemos un ovillo y tenemos que buscar la punta de algún lado. Me parece que lo más simple, lo más concreto como para arrancar es este tipo de trabajo. Y si tenemos 5 pacientes por día o 3, arrancamos con esos 3 y haremos el INE que haga falta, con el tiempo que haga falta, para empezar a armar nuestro propio protocolo. 15 se van. 15, Y después vemos cómo vamos avanzando. La realidad es que el 50-60% de los pacientes del hospital están siendo ambulatorios. En general. Sí, Ahora, lo que me parece bien de incluir este tipo de pacientes que son estudios gastroenterológicos, que no va a estar contaminado el protocolo con analgésicos para el dolor ni nada, entonces podés evaluar bien solamente lo que puede ser el Seborane o versus la activa en este tipo de pacientes, por lo que vos dijiste sobre las gargantas, que ahí sí tendrías que aplicar analgésicos y otras cosas que a lo mejor te pueden contaminar un poco los resultados pero del igual los estudio. analgésicos no son morfinas. No, bueno, pero Pero ahí por no lo menos dice como ningún para hacer... analgésico. no hace falta para endoscopía qué sé yo, digestiva, me no. parece que es un... La diferencia era usar fentanilo o Remi. La realidad que la gente del Boston Children usa Remi, inclusive alguno off the label mezcla el Propo y el Remi en la misma jeringa, en jeringa de 50, ponen 48 centímetros de Propo y 100 gamas, o sea 50 por gama, los últimos 2 centímetros de la jeringa. Y le mandan con eso a la infusión de Propofol. No tiene ningún problema con eso. Y utilizar fentano porque según protocolo de ERAS no hay que dar opiáceos, eso te va a generar náuseas y vómitos, etc. Entonces, la idea es que no tengan 0 opiáceos cuando termine el Entonces la estudio. garganta tampoco va. Habría que ver. Una vez que avancemos. Vamos con esto, después hablamos de la garganta. Vamos con esto. De cualquier manera, por lo menos por lo que yo tengo leído, no hay un retardo en el despertar, digamos, con la utilización de cebroflorano que podría que lleve más allá de las 2 horas. No hay retraso en el despertar, lo que hay es retraso en el alta hospitalaria. Claro, pero por la agitación y las náuseas y ¿por vómitos. qué razón, negro? Eso es relativo porque se debe a muchos factores. Esto es para analizar profundamente cuáles son las causas del retardo del alta. Porque si Depende vos del ves, operador también. Hay muchos- Claro. En respiratorio se van Claro, todos, y son porque- 3 y 4 muchos. No, el cebo. Honestamente. Cebo versus endovenosa. No es lo mismo que la persona que está viendo. No, yo te digo porque, escúchame, en radioterapia, que hacemos de a 10, es igual, ese borano puro, ni lo pinchamos, el chico a los 10 A los 2 minutos, segundos está a los por 10 irse a minutos la está casa. caminando. Sí, Claro. el estudio de hojas A los también. 10 minutos. Por claro, eso es relativo. Lo que pasa es que Literalmente caminando, no es que... hay que analizar las causas por las cuales se retardo. Vos ves a veces en la recuperación que hay gente que un alta rápida lo sedan antes de salir del quirófano con midazolam. Porque el chico parece que gritaba un poco y a veces no se evaluó si el chico gritaba porque tiene hambre, porque tiene dolor y le da midazolam a una alta rápida. Entonces tenemos que ver, ¿viste? ¿Por qué el paciente se tiene que quedar más tiempo?
Yo creo que no coincido para nada, al contrario. Todo depende cómo se administre el anestésico inhalatorio, el tiempo y las drogas que van a estar coadyuvando eso. ¿Viste? Porque si no, igual yo estoy de acuerdo, y lo traté de hacer hace mucho tiempo cuando estaba en endoscopía digestiva, primero hacer la anestesia sin intubación. Y en los que podía hacer letiva. Me fue imposible. ¿Por qué? Porque tenés que cambiarle la metodología a la gente que hace las endoscopías. Yo se los dije a ustedes en el procedimiento. No podemos hacer sin intubación con esta gente porque los hacen a los pacientes en decúbito dorsal y no en decúbito lateral como se hacen todos los adultos. Y con lo cual, ¿qué pasaba? Encima, depende de quién era el operador. Cuando sacaban el fibroscopio, me traían, no aspiraban bien, me traían todo un montón de contenido que se terminaban aspirando. Entonces era imposible hacerlo casi de esa manera, si no se hace un acuerdo o algo con la gente, primero en cambiar la metodología, sobre todo las endoscopías altas. Mirá, En consultorio de ojos tenés otro grupo grande de pacientes. De ojos, yo mira que tengo una mini recuperación. Una mini. Todo el tiempo van, vienen, hacen las opciones que llevan al recto de un lado, el recto del otro, pasan. Yo tengo gran intensidad de narcisismo similar que los dejo muchas veces esperando. Un paciente aislado tiene, y yo la verdad que uso también fentanilo, nunca hago Segorane solo, siempre uso fentanilo, uso clonidina muchas veces, y la verdad que yo máximo 40 minutos estarán ahí, porque yo después los tengo que, imagínate que yo 10 o 12 pacientes no traigo quirófano. Así que no tengo... ahora lo mismo que nosotros radioterapia. Digo, no tengo grandes complicaciones. La radioterapia va por el lado. sí. A ver, viste, yo trabajé durante muchos años. Yo hablé hace también unos años en el Mundial de Gastroenterología Infantil de esto, de anestesia. Cuando revisé la serie, la incidencia, digamos, de episodios hipóxicos, esto fue en el 2012, habría que revisarlo, cuando comparaban, controlando la ventilación, separando la vía aérea y no separándola, era estadísticamente significativa. Digamos, creo que ese es otro tema a revisar ahora en la actualidad. Es decir, qué incidencia de saturación o de episodios de desaturación en los pacientes que están... Mira, no recomendaban en ese momento a chicos menores de 2 años hacerlo con respiración espontánea, sin intubar. En ese momento, te lo repito, para hace 5 años. Así que habría que revisar, porque también lo otro, ¿viste? Yo tenía una endoscopista que hacía celiaquía, se le sacaba 28 muestras, y después ya cada procedimiento duraba 45 o 50 minutos, digamos. Entonces me parece que hay un montón de factores a evaluar, ¿no? Después otro punto que vos tenés de mucha referencia y esto yo tenés que verlo, es, por ejemplo, por el tipo de anestesia, son las resonancias. Si vos ves, a veces le culpás el retardo, las náuseas, para un procedimiento que hoy, exactamente, un procedimiento que hoy se hace con una máscara laringea, que tenemos máquinas que nos dan presión de soporte, y vos todavía ves que no estoy culpando acá si se hace acá, porque esto se hace en todos lados, que lo hacen con un sistema lineal, en espontánea, un procedimiento de 40 minutos. Para que y encima, soporte donde te pará, acá, bueno, acá incluso tenemos. Bueno, acá sí. Pero te estoy hablando, inclusive en los lugares donde lo tenemos no se hace todo siempre así. Y encima, para mantener un paciente sin estímulo, para mantenerlo solo quieto, se usa casi una CAM. Entonces después buscamos la causa por qué se queda dormido. Si es un paciente que con media CAM está recontra bien. Y se lo digo porque lo hago toda la semana esto. Aparte, entonces, lo tienen al 2%, por ahí para un paciente que encima una máscara laringea, que cuando con 1.1, 1.2, que ya es mucho, es suficiente. Y encima en bajo flujo. No, usan un Baraca, 5 litros al 2%. Y bueno, ¿qué querés? Después nos hablamos del gasto, hablamos todo. Y si no, fíjate, la cantidad de frascos de anestesia que se usan en esos lugares. Preguntale al técnico, al que lleva, la cantidad de frascos de sebo que se usan. Y después la otra, tenemos las mejores máquinas del mundo y no se siguen usando flujos bajos en todas las circunstancias, ¿viste? Y bueno, y aún se usa REMI. Habría que hacer un relevamiento de esto. Se usa REMI en altísimas dosis y encima se usa una cama a veces.
¿Para qué usamos Remy? A tanta dosis, o con Bueno, clonidina, bueno. con temedeto y encima una cam de anestésico. Hay Esto que que ver- hablaba del ovillo es esto que vos estás comentando. Le contesto a Walter. Sí, yo hago TC y todo, y cuando ven que estoy haciendo una columna o algo y uso 0,3 de Remy, ¿cómo? ¿Viste? Sí, porque lo primero es tener que hacer la carga, si querés llegar al sitio efecto, ¿viste? Y llegar a la concentración que tiene que tener. Walter, Sí, te escucho. Sí, es una cosa, son las por cirugías. los estudios lo que marcan es que vos con endovenoso tenés más complicaciones de vía aérea y más desaturaciones que ellos lo llaman, digamos, que no son relevantes. Entonces, déjame hablar, Cacho. Entonces, el riesgo-beneficio para el primer mundo está en lo que dijo Paula inicialmente. Entonces, si vos si tenés alguna desaturación o alguna apnea que te puede llegar a desaturar, etcétera, digamos, balanceado contra la contaminación, el riesgo laboral y el costo, directamente ni lo dudan. O sea, el beneficio es mucho mayor. Obviamente que para hacer una endovenosa tienes un anestesiólogo entrenado, porque la otra es que con el sebo, con inhalatorio, y lo que dice Cacho, le damos más anestesia a la que necesita, se lo pone a cam muy profundas para poder intubarlo, y se mantiene una endoscopía que se podría hacer una endovenosa en espontánea, y se despierta rápido con 1 o 2 cam de sebo en apnea con un respirador, y hasta que terminó el estudio, eliminó el sebo y lo despertaste, ahí tenemos nosotros ese problema. Con lo que decía Cacho de la posición, que es fundamental, boca arriba. Entonces un pibe con 2 cam boca arriba es evidente que se va a obstruir o no va a sostener la vía aérea, por eso lo intuban. Entonces la idea es ponerlo de costado para evitar primero la obstrucción, el reflujo y la aspiración, mejor manejo de la vía aérea porque uno lo puede usar un poquito mejor y sostener para que le pongan el endoscopio, y en endovenosa con espontánea. Digamos, nosotros lo vamos a estudiar porque queremos generar nuestra propia experiencia y nuestros propios resultados. La realidad que en el primer mundo las endoscopías, no digo todo el mundo, digo lo que yo vi, el primer mundo, llámese, no sé, Stanford, Chicago, Boston, usan endovenosa. La gran diferencia, tienen un fibroscopio para cada paciente, hacen 30 por mañana, tienen 30 fibroscopios. Porque el tema de cómo decontaminan acá también es otro problema. Sí. Problema acá y en toda la Argentina. Sí, que es un tema recontra grave. Nosotros nos preocupamos en cambiarle el filtro al respirador y le sacaron del culo un fibroscopio mal esterilizado y se lo meten en la boca a otro nene. Ni hablar los adultos. Entonces, bueno, pero una vez que nosotros empecemos a trabajar en este servicio, uno también puede empezar a incidir en esos temas, porque nadie incide, porque nadie se mete tampoco. Entonces el hecho de tener un protocolo, estudiarlo... Se tuvo que mandar los chicos a otro lado. Tuvieron el fibro roto y se mandaron a otro lado. Sí, se lo seguimos prestando nosotros, estamos usando el por descartable eso, algunas veces. O sea, no sé cuánto. Entonces yo lo que me centraría es en esto. O sea, si hay críticas o aportes o lo que sea, en este protocolo, no hablemos de resonancia y otras especialidades, porque no es el momento. El momento es para esto. No, digo, para mí lo único que habría que hacer es excluir los procedimientos terapéuticos. Porque llevan otros tiempos. ¿Solamente para gástrico decís vos? ¿Qué? ¿Solamente para gástrico? Vamos a hacer, esto es para gástrico. Y el otro detalle que los costos se van a calcular porque vamos a poner una Zeus durante el proceso de estudio. Porque nos va a sacar el costo exacto de las drogas. No, Cacho, pero insuflan mucho a veces para ver, es mucho más complicado los terapéuticos, mucho más complicado. Sí, puede sangrar. Obviamente esto va a pasar, Walter, por comité de ética, nos vamos a juntar con la gente en endoscopía. Digo como aporte, no. Te digo, está bien lo que dices. Para no limitarse a tener una máquina, el consumo lo podés sacar con cualquier máquina. Sí, pesando y qué sé yo, no tengo ganas de hacerlo. Sí, si tengo una máquina me saca todo. Que llevar una CEP para un procedimiento corto, Andrés, por favor. ¿Cuál es el problema? Y es el problema, porque es una máquina que se optimiza en procedimientos largos para usar circuito cerrado y se va a usar solamente para medir cuál es el consumo. Cuando el consumo tenés otros métodos para sacarlo, bien, pesando, haciendo el cálculo por dosis y flujo. Si querés ser más exacto, es el de pesado. Cacho, no lo estoy discutiendo, vamos a llevarlo seguro, vamos a hacer con eso. Y en los lugares donde vas a poder utilizar bien la CEP, lo dejamos solo por hacer una Y investigación. por unos días sí. Bueno, está bien. Lamento no van a poder usar anestesia con Zeus. Lamento. Que no puedan.
me manda una nota. A mí me causa un poquito de resquemor el hecho de no Sí. tener la vía aérea protegida. Es parte del Hago mucha endovenosa, endoscopia gástrica, Claro, eso te iba a decir, ¿por qué no hablas vos, Cabaña, que sos endovenosa? y realmente yo no tengo. Yo soy muy fanático de la endovenosa, pero para mí no hay demasiada diferencia si usas bajo flujo de Seborane. Me encanta hacer el trabajo, voy a participar del trabajo, pero me da mucho resquemor no tener la vía aérea protegida, sobre todo, esto ya lo hablamos, que los procedimientos se hacen con aparatos que todavía no están diseñados para pediatría. Entonces el torque, que es el radio de giro, el endoscopio, necesita cierto volumen gástrico. Entonces vos tenés, en proporción al peso, es demasiada insuflación gástrica que vos vas a tener para que los chicos puedan girar el endoscopio y meterse. Eso por un lado. Yo te digo, acá no estamos inventando nada, ni estamos Por ahí, hacer pero punta. por ahí tiene un giroscopio de luces más chicas en Bueno. todos lados y, digamos, para girar necesita por lo menos 10 centímetros, que es el ángulo, si usan el normal. Si usan el neonatal, son 6 centímetros, o sea que tenés que dilatar el estómago por lo menos más de 6 centímetros. Por otro lado, Sí. cuando hacen la endoscopia digestiva baja, vos ves que te aumenta muchísimo la presión de vía aérea cuando vos lo estás ventilando. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cierto diámetro de intestino para poder manejarse. Eso me da un poquito de resquemor a no tener la vía protegida. Y sinceramente no veo, en todos estos años que lo hago, demasiada diferencia en cuanto a vos poder dar el alta. Vos le podés dar el alta de cualquiera de los 2 metros. Me gustaría a mí tener la vía aérea protegida. Nosotros cuando nació el REMI, lo usamos para casi todo. Sí, usábamos en muchas de las copias digestivas de adultos, usábamos REMI a dosis baja, y sinceramente, a dosis baja, o tenés que tener 15 minutos el paciente para impregnarlo bien sin hacerle bolo, 15 o 20 minutos, te pasaba como la antigua procaína, donde vos tenías que impregnarlo para después hacer una dosis óptima, o no hacer nada de lo mismo, vos hacerle REMI a dosis baja, y hacerle propofol solo, esto ya lo hablamos, ese no te va a dar, no vas a tener demasiados resultados porque vos tardás 15 o 20 minutos en impregnar al paciente si querés hacerlo bien. Yo no sé, esto es una pregunta, 2 cosas. Cuando yo digo no inventamos nada, es que esta técnica anestésica la vi hacer muchísimo. No es que... ¿Cuál de las dos? ¿Las dos? No, en realidad usaban propofol fenta, propofol remi. Lo voy a hacer en decenas de chicos. Entonces estos centros que te dije, decenas, uno atrás de otro, iban saliendo como chorizos. Con lo cual, yo no me preocupa lo de la vía aérea porque lo voy a hacer, vi cómo lo manejan. Uno de los criterios de exclusión, obviamente, es alguna sospecha de vía aérea difícil, esos se excluyen. Chicos con laringomalacia, que un fibroscopio puede comprimir la tráquea, por eso mayor de 15 kilos, porque ya tienen los cartílagos formados. Y obviamente la relación fibroscopio, si me van a meter un caño así en un pibe de 15 kilos, y bueno, vamos a meter un tubo. Entonces hay que hablar con la gente endoscopía, primero para que diferencie a estos pacientes, hasta 1 o 2, ambulatorios, que los pongan primer turno, etc. Y haremos nuestra experiencia. Después, si durante el camino, y vos nos vas a ayudar, vemos que empezamos a tener dificultades, el estudio se frena por esa causa. Nosotros lo hablamos hace 4 o 5 años, y yo lo empecé a hacer a esto. Y bueno, ¿cómo será? Empezamos a investigar, empezamos a leer, y no es demasiado cómoda este tipo de anestesia. Por otro lado, no es cómoda, es mucho más incómodo. Es mucho más engorrosa, desde Cuando poner vos la la haces- vía hasta cómo pasa la dosis. cuando vos la haces, para vos tener un plano y que el nene no te tosa, no te detenga la vía aérea, vos 300 o 400 gramas kilo de propofol. ¿Sí? Parece poco al principio, pero duerme mucho más después. Una cosa vos mantenerlo con 50, 100 más kilos. Cuando vos, para vos tenerlo quieto, necesitas mucha dosis de propofol. Sí, y el control de la dosis es de 0,2 microgramos, 0,1 con propo, abrís un poco más y te pasa un bol. No, tenés que tener un conector, es un conector corto, cuando lleve de 3 vías, y se coloca. Vuelvo a insistir, es mucho más fácil, especialmente para el que no tiene experiencia, meter cebo, tubo, lo dejo con cebo, ventilado, hacer la endoscopía, cuando terminó, cierro y bueno. Evidentemente es mucho más fácil, vas a tener menos complicaciones respiratorias, porque no vas a tener
pues la apnea la generás vos, no vas a tener obstrucción, etcétera, no vas a tener espontánea, pero volvemos a lo que dijimos antes, contaminación, costo, riesgo laboral. ¿Está? Entonces, nosotros no medimos, pero la gente que está haciendo un chico atrás de otro, se está chupando una cantidad de sebo, que también hay que pensarlo. Entonces, acá hay un combo al que nosotros apuntamos. Sistemas antipolución. En las máquinas tenemos, hay 2 quirófanos que están y no están funcionando. Ese es el otro tema. Acá tenemos máquinas de última generación, tenemos sistema de renovación de aire como corresponde y no tenemos los sistemas antipolución. Durante años en la Cícero vinieron todas las interfaces para colocar la aspiración y la evacuación de gases sobrantes y nunca se conectaron, jamás. Entonces es un tema que también hay que cambiar la mentalidad, no le damos bola. Yo creo que es una alternativa válida, pero siempre probando, o sea, viendo cómo es la relación con el especialista, que va a depender mucho de eso, de cómo hagan el procedimiento. Por ahí para estandarizar, tal vez el consultorio de oftalmología, si bien ahí no podrías medir la reducción de la estadía hospitalaria porque todos los pacientes se quedan muy poco tiempo, pero no sé quién fue de los residentes conmigo la otra vez al consultorio de oftalmología y yo usé endovenoso todo el tiempo, me preguntaban ¿Qué usaste? Propofol. Y no, o sea, inducción con sevoflurano, le ponía una vía y le hacía propofol. Y ni siquiera tenía una bomba, digamos, le hacía bolos de propofol con un cálculo de acuerdo a cómo iba durando el procedimiento. La verdad es que estaban asombrados porque no tenía que poner ni máscara de laringe, ni tenía, o sea, y aparte todo el mundo se sentía lo más confortable por la falta de polución. Pero me parece que por ahí son procedimientos que ameritan más que uno esté más confortable utilizando solamente un agente endovenoso y no tener el riesgo de tener que truncar el estudio porque no podés mantener al paciente ventilando espontáneamente. Eso es una. La otra cosa que yo me planteo es si en todos los lugares donde vos viste este esquema donde hacen 2 miligramos por kilo de propofol y después lo mantienen con 200 a 300 gamas por kilo. No, el Boston Children... porque está fuera de los sistemas de impregnación de la anestesia intravenosa total. No sé, yo no soy la líder en la anestesia intravenosa, pero sé que hay un protocolo de dosis decrecientes para poder alcanzar la dosis en sitio efecto. Y la otra cosa que me planteo también es que el propofol es una de las drogas más cuestionadas, también el sevoflurano obviamente, pero una de las drogas más cuestionadas respecto de todo lo que es daño cerebral. Entonces, para ser innovadores tal vez tendríamos que pensar en otra cosa. Pero bueno, nada. El Boston usa, por lo menos resonancia, que es lo que yo vi, dexmedeto. La dexmedeto tiene más incidencia de reacciones, ¿cómo se llama esto? Cuando se excitan, como el midazolam. Paradojales. Y ellos le usan, lo ponen en plano con un barbitúrico, que acá no hay, que no me acuerdo el nombre, que podría reemplazarse por propo. A veces uno... ¿Pentoxital? Sí, creo que era pentoxital. Entonces, cuando se movía le daban un poco de barbitúrico y con eso lo planchaban. Chicos hasta de meses, bueno, siempre digo, acá lo mostré, tengo los videos. Le ponen canulita, 2-3 meses, dexmedeto. Y lo del propofol lo voy a hacer mucho. No le dan mucha bola, no sé si será por la endoscopía en sí, que no es algo que es quirúrgico y no tienen, digamos, el dolor o la incidencia de un corte de piel, que con esas dosis andan bien. Y aparte lo que uno lee y lo que está escrito es eso. Todos los trabajos hablan de 2 miligramos kilo propofol, arrancar depende el genérico, si es el genérico que usamos nosotros, le tenemos que encontrar el punto, pero arranca con 400, 500 microgramos kilo minuto. ¿Qué? Creo que con este propofol que usamos nosotros con 2 miligramos kilo... Es poco, bueno, nosotros lo usamos y tuvimos dificultades con las dosis. A no ser que tengas paciencia y lo administres mucho más lentamente, cosa que si querés reducir los tiempos y demás, entre que vas a poner la vía con el chico despierto y vas a tener que tener 15 minutos hasta hacer la carga. Sí, la realidad es que los tiempos, vuelvo a insistir en el objetivo de esto, que es tener pacientes más despiertos, con menos efectos adversos.
entre otras cosas, que aparentemente lo que da el propofol, no te da la agitación y menor incidencia de náuseas y vómitos que el propofol por lejos. ¿Qué es lo que uno busca? No tanto los tiempos, porque esto es que sea ambulatorio para que a la 1 o 2 de la tarde todos los chicos se fuesen con la menor incidencia de efectos, sumado a lo que ya decíamos del riesgo laboral, costo, etcétera, con lo cual, y si uno lo multiplica por 10.000 anestesias ambulatorias de hospital por año, en realidad el costo, la contaminación y el riesgo laboral realmente se reduce. No lo pensemos como 4 endoscopías que hicimos esa mañana en el servicio, sino en el total de un año con todas estas variables. Entonces veremos, haremos 10 y 10 o 15 y 15 chicos de los dos grupos, o el grupo inhalatorio endovenoso, que sería y vemos qué pasa. Nos sentaremos, evaluaremos 30 a 35 pacientes y veremos si corresponde o no avanzar con un N que sea significativo de acuerdo a los estándares. Y La cosa que sería interesante sería evaluar el grado de profundidad anestésica. Se puede usar BIS, sí, Para no está eso, mal, sí. sí, pero viste, como el ISMA está validado en menores de 40 kilos, no tiene una validación formal, por ahí el trabajo pierde fuerza por eso. Habría que fijarse, contactarse con la gente de Uruguay, que ellos utilizan un sistema... El Index. El Index. No sé qué validación tiene. Y bueno, pero en validación mundial... Tiene un trabajo... Pero tienen trabajos interesantes. Yo lo voy a ver a Alberto Torres ahora el fin de semana en Purmamarca y le puedo comentar por ahí. Es un sistema que no es difícil, o sea, obviamente es no invasivo, se puede comprar el software y conectarlo a cualquier computadora, notebook, y es un sistema que... Sí, a mí, al no estar validado, ¿qué pasa con esto? Al no estar validado, si nosotros... A ver, el proyecto es así, aparte que no tenemos experiencia, con lo cual traté de informarme bien de los pasos. La idea es tener un N chico para ver la factibilidad del estudio, tanto, digamos, en lo que es recursos humanos y de estructura como económico. Entonces vamos a hacer 10, 15 pacientes, vemos la factibilidad, obviamente se pasa por el comité de ética, pero no se hace un N que sea significativo, sino que sea factible el estudio. Vamos a hacer un chico, y cuando vos lo presentas a un comité de ética para una presentación a una revista internacional, al no estar validado eso, no te lo van a aceptar. Tiene que estar todo validado. Entonces, si vos utilizas salvo que uno vaya a investigar, digamos, contra un monitor patrón, esto que están usando los uruguayos. Entonces, primero hay que validar eso con un... Bueno, por ahí no sé si puede incluirlo en el trabajo, pero sí para asegurarse uno de que el paciente tiene un grado de profundidad anestésica que... Nosotros vamos a utilizar los parámetros que... Es necesario tener ese parámetro. Te pregunto por lo siguiente, porque nosotros acá estamos en un limbo, porque estamos entre el límite de lo que sería una anestesia general y una sedación profunda, porque de hecho estos procedimientos se hacen con sedación profunda. Estamos hablando quizás en adultos o en chicos más grandes. Entonces estamos ahí justo en ese limbo, ¿no? Entre que estamos en una anestesia general y una sedación profunda. Es que según Coté ese limbo va a existir siempre, porque en un niño esa diferencia es muy difícil de establecer. Porque vos fijate que inclusive cuando vos vas a hacer esta técnica y es más, tenés que dormir al chico con anestesia inhalatoria, tampoco lo llevas a un plano profundo. Vos el plano que lo llevas es para poner una vía, nada más. Así que por eso... Así que bueno, el que esté interesado, este es el protocolo, lo vamos a presentar en docencia, vamos a estar trabajando con esto. Aviso también para los que hacen endoscopías que sepan que vamos a ir algunos días a aplicar el protocolo, se va a avisar con tiempo. Vamos a ir a gástrica. Una vez que, si esto va todo bien y ha demostrado buenos resultados, iremos avanzando sobre otras especialidades. Y generar nuestro propio protocolo de lo que sería ambulatorio, o guía, no protocolo, guía de trabajo. Y bueno, esperemos que lo podamos llevar a cabo. Andale, ¿hay alguna encuesta, algo lo que sea, de pacientes que se hacen procedimientos cortos con inhalatorio? Que acá hay mucho, por ejemplo, radioterapia, que se hacen frecuentemente, u ojos, preguntarles si realmente los padres notan náuseas posoperatorias importantes, náuseas y vómitos. Porque
Por eso digo, para mí Pero no, ¿eh? para Para los de mí- radioterapia el problema es la reciben otro La tipo de excitación, bueno, pero si medicación. realmente eso Eso sí. justifica. Julián, No, yo no, te hago los de la radioterapia siguiente reciben pregunta medicación. como para no seguir dando vueltas. Y A están ver, con andacentrón, o sea, están ¿a vos medicados los qué- chicos, qué porque es? reciben quimio. ¿qué corresponde? ¿Que lo midamos nosotros o que le vayamos a preguntar a los padres retrospectivamente cómo lo vieron? Bueno, todo. Pues tal vez el pibe tuvo náuseas y el papá ni se dio cuenta. Entonces vas a tener un estudio que me parece correcto. Es más, según casi los 1000 pacientes de los cuales Paula participó en la entrada de datos, náuseas y vómitos tuvimos muy poco. Inclusive la mitad de lo que está publicado en la bibliografía. Subdiagnosticado, entonces. Y es muy probable, porque acá le dan opioides a Pasto a los pibes antes de ir a la recuperación, y tenemos menos de la mitad de lo publicado en el primer mundo en náuseas y vómitos. No, pero yo estoy hablando de procedimientos cortos, no en Pero mirá procedimientos que de... vos cuando estás en recuperación, son muy pocos los casos que ves de náuseas y vómitos. Bueno, Te digo, en Sí, general, no, te digo, A de mí todos los me procedimientos que dan llegan a un vomito a los recuperación. 5 segundos. igual no sé si es más o menos, Porque me parece muchos que procedimientos que esos americanos que no se evitan. Bueno, ese es otro también, tema. la idea es Bueno, siempre- pero- Sí, es verdad. la idea es medirlo, chicos, y tal cual. Yo Y lo para- usan para todos. Y aunque sea, me parece que la experiencia de empezar con un protocolo, llevarlo a cabo, seguir todos los pasos, aunque sea Sí, aparte sin utilidad en lo científico estricto que vamos a descubrir la pólvora, como ejercicio de servicio y de proyecto, etcétera, me parece que hasta le diría que lo más valioso, como punta de lanza, como para empezar con un ejercicio permanente en este sentido. Así que bueno, eso. De la gente del Castro Rendón, ¿alguna opinión? Hola. ¿Se despertaron? ¿Están despiertos? Se pegaron un corchazo. Bueno, ¿alguna opinión? ¿Se entendió la discusión? ¿Sí? ¿Ninguna opinión? Bueno, vamos a laburar. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.